¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, La Cueva del Rey, donde hoy hablaremos de Fear Street parte 1. O, como a mí me gusta llamarle, el mejor tributo a los slashers de la actualidad. Esta es una película traída de la mano de Netflix este pasado mes de julio, que nos cuenta la historia de Shadyside, un pueblo que a simple vista podría parecer uno de esos típicos que aparecen en las películas americanas, pero que cuando lo investigas profundamente te darás cuenta que de típico no tiene nada. Ya que este pueblo fue maldecido por una bruja en los tiempos de... ¿la Inquisición? Creo. No sé, el chiste es que es la misma historia estilo Salem, sobre un pueblo que en la antigüedad era sumamente devoto y terminó quemando a toda aquella persona y en especial mujeres que creían que eran brujas. La cosa es que esta vez sí la atinaron y dirán, qué chingón, ¿no? Quemaron una bruja, pero como bien les mencioné, una bruja les puso una maldición, entonces quemar una bruja fue lo peor que pudieron hacer. Y se preguntarán, oye Rey, ¿y cuál es esta maldición de la que tanto hablas y no nos cuentas? Pues no se preocupen amigos o amigas porque se las digo a continuación. Esta maldición decía que cada cierto tiempo, como 22 o 33 años, un habitante o adolescente del pueblo Shadyside sería poseído por la bruja para asesinar a la mayor cantidad de personas posibles y después formar parte de su colección de almas. Maldición que fue olvidada por la mayoría de los habitantes de Shadyside, convirtiéndose en una especie de leyenda o un simple y mero rumor, pero que los pocos que no la olvidaron se dieron cuenta que esta siempre terminaba ocurriendo y que no había manera alguna de detenerla. Y amigos, ¿qué les puedo decir? Me encantó esta película y yo sé que ya han escuchado esa frase de mí en repetidas ocasiones a lo largo de los videos que he subido, pero en esta no les miento que se debe a una razón muy específica, ya que el género del terror en general es uno muy difícil de manejar debido a que este en su mayoría es generacional. Me explico. Hay diferentes tipos de terror, como por ejemplo el que está enfocado a los monstruos, otro a lo paranormal, otro a lo psicológico, o al gore en general, o a los asesinatos como tal. Y de todos estos salen bastantes variantes del terror que nos han traído miles y miles de películas a lo largo de nuestra historia. Y que además cada uno de estos en su momento llegó a dominar su época, ya sea porque era lo más innovador de su tiempo, a lo mejor porque no se habían creado más variantes del terror, o porque estas variantes o este tipo de géneros todavía no tenían su auge, a lo mejor ya estaban ahí, pero todavía no estaban establecidos como el género de terror que predomina en esa actualidad, en esa época. Y si bien puede sonar genial que este género tenga tantas innovaciones, también tiene una gran desventaja, ya que a diferencia de otros géneros de películas que estas pueden envejecer bien con el tiempo, este no es el caso con el género del terror. ¿No me creen? Vayan y busquen películas de terror de los 90s, 80s, 70s, 60s si quieren y díganme si les asustan. ¿Lo ven? A medida que la sociedad va avanzando es más difícil asustarnos. Y podría entrar en un debate sobre por qué pasa esto. A lo mejor porque ya hemos tenido muchas vivencias, porque creemos que ya lo hemos visto todo, porque la sociedad nos hace más fuertes, más resistentes ante las cosas crudas. Pero pues eso ya sería otro tema completamente diferente. El chiste es que esto ocasiona que cuando una generación se cansa de un género de terror, o más bien, de una variante, estos busquen la manera de cómo reemplazarla. Cosa que le pasó al penúltimo gran género de terror que tuvimos, el género slasher. Esta gran variante del terror que nos trajo personajes icónicos como Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, Pinhead, Leatherface, Ghostface y demás personajes que seguramente ya están integrados en Dead by Daylight. Y probablemente con este último que mencioné, Ghostface, con su saga de Scream, se podría decir, a mi opinión, que fue el último gran slasher que tuvo esta variante del terror antes de su decadencia definitiva. Ya que en la década de los 2000, por más que comenzaron a salir diferentes remakes de estas películas intentando recrear lo que lograron en el pasado, el resultado siempre era el mismo, el fallo total. Abriéndole paso a los géneros o variantes del terror, como le quieran llamar, que predominan ahora en nuestra actualidad, como bien lo podría ser tipo paranormal, como El Conjuro, y algo más psicológico, como lo podría ser Midsommar. Y justo cuando yo creía que el género slasher estaba completamente perdido, llegó Fear Street 1994 y me dijo, siéntate mi rey, que aún hay mucho que ver, ya que esta es la primera parte de lo que va a ser una trilogía. La primera parte, como bien lo menciona su título, se ambienta en 1994, la segunda se ambientará en 1976 y la tercera parte se ambientará en 1600
66, si no me equivoco, haciendo que de esta manera vayamos viendo en reversa lo ocurrido en este pueblo y la verdadera razón de la maldición que la bruja le impuso a todo este pueblo. Y es que, amigos, esta película es un completo tributo a las películas de slasher, pero llevado a cabo de una manera bastante fresca y sobre todo, yo diría, bien hecha, ya que tenemos como siempre al para nada convencional grupo de amigos que trata de derrotar a la figura que los está acechando, pero sin ser el tonto cliché de los adolescentes que solo buscan tener sexo y que se mueran al instante. A la entidad o a las entidades imparables que por más que les ataques por mar y tierra, estas no se detendrán. Y a la antítesis de los clichés al tener personajes conscientes que saben que lo peor que podrías hacer en una situación de terror es seguir los mismos clichés que una película de terror. Sí, así es, como Scream. Y si bien esta sí puede llegar a sonar como otra película cliché de slasher, que en cierta forma pues sí lo es, pero es lo que le da ese toque especial, lo cierto es que la manera en cómo se dirigió esta película hace que te olvides completamente de eso y que por momentos llegues a sentir el terror que alguna vez llegaron a sentir tus padres viendo estas películas de su época. Como por ejemplo me pasó a mí. Y viendo esta película de repente me llegaron flashbacks de cómo me traumé viendo de niño películas como Chucky, como Viernes 13, como Pesadilla en la calle Elm. Y se preguntarán, ¿y qué hacías viendo esas películas? Pues no sé, mis primos mayores me ponían esas películas y pues sí, evidentemente me traumaban de más. Además tengo que admitir que desde que vi la caracterización de la época de esta película, esta me ganó por completo, porque desde los vestuarios, las locaciones, los objetos, los colores tan llamativos, el soundtrack y demás cosas que utilizaban siempre estaban bien hechas y me hizo recordar a estas últimas series como Dark o Stranger Things, que cuando se trataba de definir el estilo de una época, estos sabían perfectamente cómo lograrlo. Y volviendo al otro punto que ahorita mencionaba, que esta película se salía un poco de lo cliché, a pesar de que lo fuera un poco, es que esta historia, a diferencia de los demás remakes e intentos de slasher que se han intentado en los últimos tiempos, tiene una historia un poco bastante fresca y que es una combinación un tanto de paranormal, de slasher y demás cosas que le da un tono, como bien lo dije, fresco, innovador, y la verdad es que sabe bastante bien, teniendo en cuenta que a pesar de que hay algunos personajes que sí pueden caer en esto de lo cliché, estos establecen bien su personalidad, dándoles un distintivo y para que no se sientan, por así decirlo, vacíos. Y por último, como gran plus para mí, que soy fanático, por lo menos yo me considero así, de las películas de terror, es que esta película no solo es un tributo a las películas de slasher, sino que en todo momento en la película hacen homenaje a estos grandes personajes icónicos de las películas de slasher, haciendo que la película para un fan de terror se convierta en un festival completo lleno de sangre, de horror, de acción, de referencias y cualquier cosa que un amante de estas películas le encantaría. Así que no les digo más, amigos, este fue mi primer vistazo, mi primer roce con esta película. Próximamente les estaré trayendo las reviews de la parte 2 y 3, pero por el momento solo lo dejo con la parte 1. Espero que les haya intrigado, les haya dejado un buen sabor de boca, lo suficientemente bueno para que vayan a ver la primera parte. Pero nada más, amigos, a esta película yo le daría 9 de 10 coronas. Sí, yo sé que a lo mejor 9 suena muy alto para una película de terror, pero 1 es mi calificación y 2 se la estoy poniendo en base a su cometido. Pero nada más, amigos, mi nombre es Reinhold Gauna de la Cueva del Rey. Ya saben que pueden seguirme aquí abajo en Instagram y en Facebook en la descripción, y no se olviden de dejarme un buen like y compartir este video para que se haga una comunidad más grande y más bonita. Y este día no tengo una pregunta como en el episodio pasado para ustedes, pero aún así, cuéntenme cómo se la han pasado esta cuarentena. O yo creo que una mejor pregunta sería si disfrutaron de esta película, pero solo eso. No digo más y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.